un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Y si quieres escuchar música de los 90, canciones de Massive Attack, ver cómo las personas hablaban por teléfonos fijos o tenían contestadores automáticos en sus casas, bueno, eso y más lo puedes ver en una serie llamada Love Story, historia de amor, que cuenta la historia entre Caroline Bessette y John Kennedy, o el hijo del asesinado presidente norteamericano John Kennedy. Una historia noventera como las que más. Ángela Díaz está en medio de la historia de amor de John Kennedy Jr. y Caroline Bessette. Y está también aquí en Lo que queda del día. ¿Cómo estás? Muy bien. Primero quiero preguntarte. Dime. ¿Tú eras como fan de la historia de JFK Chico y Caroline Bessette? Porque yo tengo todos los recuerdos de las revistas, como de la ropa, de este gorro hacia atrás, de los vestidos de ella. Como que siento que cuando pienso en una mujer elegante que se viste como de negro y blanco, es como Caroline Bessette. Y me acuerdo mucho de John, como con Daryl Hannah, como que era el hombre más guapo del mundo en su momento. Entonces quiero saber si a ti te llamaba era como la realeza, era la mini realeza de Estados Unidos. Era como una equivalente a una realeza norteamericana. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, del accidente de ellos, como me acuerdo del accidente de la princesa Diana. Como que eran parecidos. Pero ¿sabes lo que me pasó con esa historia? El final es tan trágico que se me olvidó todo lo demás, como que de hecho es un momento que te permite reflexionar porque parecían perfectos, ¿no? Esta es la historia como de dos personas que tienen mucho dinero, que son muy bellas, que viven una vida como que parece muy idílica en una ciudad extraordinaria, en una época además muy particular en los 90, pero termina todo tan en tragedia que a mí lo que me dejó fue como una reflexión existencialista. Fue como, no somos nada. No somos nada. Eso fue como, me acuerdo la reacción a esta historia que ahora se vuelve a contar y que yo pensaba, para toda una generación es totalmente nueva, ¿no? O sea, es una generación que está lejos de, no sé, del Kennedy papá, del presidente Kennedy, del expresidente. Claro. Y más lejos todavía, quizás nunca supo que tuvo este hijo y que fue una figura como tan importante en la cultura popular, tan vistosa en la cultura popular estadounidense. Sí, porque es lo que tú dices, es una figura en la cultura popular. De hecho, estoy como en mi escritorio, tengo justo un cartel de Seinfeld, como un afiche de Seinfeld, y en Seinfeld hay un capítulo donde Elaine Benes va al gimnasio y en el gimnasio se topa con John, y es todo un concepto de lo que generaba en las mujeres, que está acá en la serie. Todo el gimnasio está mirándolo, entonces el otro día ella, en vez de ir con ropa deportiva, va como de la peluquería directo al gimnasio y todo el rato dice John, y como que incluso en Seinfeld, como que es tan grande su impacto que todo el mundo tiene como esos recuerdos de cultura popular que son tan grandes, pero es una historia, un cuento de hadas que terminó en una tragedia. Y creo que el miedo que yo tenía, porque yo tenía miedo con esta serie, es por su creador, por Ryan Murphy, porque yo encuentro que él ha hecho cosas muy buenas. De hecho, me gusta mucho American Crime Story, la que está en el juicio de O.J. Simpson, por ejemplo, la encuentro increíble. Pero tengo hartos conflictos con sus Monster cuando hace los de asesinos en serie, o con el American Horror Story, que hay algunas que son de verdad, están por todos lados en la historia. Entonces uno siempre sabe que él se caracteriza por la exageración, por un poco como el maximalismo y un poco también hipersexualización de las cosas. Entonces entré como con esa duda de qué iba a darnos, y creo que nada que ver con cambió eso. el tono. Totalmente. Cambió el tono y aprecio mucho eso. Este es un cuento de hadas en versión tragedia y está contada con la delicadeza, y es una historia de amor, porque se llama Love Story, entonces todos sus otros vicios no están porque no encajan con el nuevo formato, y eso me pareció muy bien. Sí, tienes razón, es todo lo contrario, es nada exagerada, es nada chocante, es muy contenida y es muy dulce, me da la impresión, como en la descripción. Yo creo que no te cuenta como la verdadera historia de estos personajes, no te cuenta o muy poco de sus fallas.
Y parecen dos personajes muy enamorados, en primer término. O sea, si usted quiere ver una historia de amor, esta es una historia de amor, donde eso importa más que cualquier otra de los factores en torno a estas figuras. Pero a mí lo que me pareció increíble es cómo te lleva a un tiempo que no es tan lejano, que son los años 90, pero que se siente tan distinto. Tan distinto. O sea, no sé, hay una parte en que los dos personajes principales quedan de encontrarse en un restaurante y uno de ellos se demora mucho. Y uno piensa, bueno, pero ¿por qué no le manda un mensaje? ¿Por qué no le...? No hay y te das cuenta de que no hay manera de avisar que uno va llegando tarde. Bueno, ahora hay manera y uno a veces igual no avisa, pero quiero decir que en este caso es impresionante porque te lleva a un mundo donde las personas tenían que juntarse en un restaurante a una hora y tenían que esperar hasta que el otro llegara, porque no tenía idea de qué había pasado. No había mensaje. De esa escena es que Caroline, porque uno conoce mucho a John, porque es el personaje que uno lo vio desde pequeño en las fotos y en la historia como de su familia, hijo del presidente, pero a Caroline uno la conocía como esta mujer muy glamurosa y uno en esa escena conoce un poco de la cabeza de Caroline, porque su primera respuesta cuando él es el que llega 20 minutos tarde, es como, ¿por qué no llamaste al restaurante? ¿No se te ocurrió? Y yo digo, ella es distinta, no está acercándose como, oye, a pesar de que uno se da cuenta que le gusta mucho, ella trata de tratarlo como si fuera una cita y no el hombre más deseado, más codiciado de Estados Unidos. Y dije como, oh, qué inteligente manera de mostrarlo. Claro, este era un personaje, como en la vida real, el hijo de John Kennedy era joven, era extremadamente como era deportista. Sí, es como... Hermoso, hombre hermoso. Era como un supermodelo, pero además él tenía como ciertas ambiciones intelectuales, formaba parte de una familia muy política, con un apellido de mucho peso en Estados Unidos. Tiene una relación con la fama y toda la conversación sobre la fama es muy distinta a la conversación de hoy. Él, no está publicando sus fotos, por ejemplo, es una persona que lo siguen los paparazzi, pero él trata de tener como una relación de alguna manera como razonable con el nivel de exposición mediática que tiene, pero como anda en bicicleta como por la calle, parece un mundo más seguro en ese sentido, como que no anda con, no sé, hoy día una celebridad que uno ve en televisión anda como con mucho guardaespaldas, en fin. Esta es una persona como muy rica, extremadamente privilegiada, que tiene toda la vida resuelta, pero que anda caminando por las calles. Entonces, todo eso le da como una especie de tranquilidad a la serie que uno siente es como un mundo perdido, que no era un mundo perfecto para nada, era tan malo y tan bueno como el de hoy, pero tiene una cuestión como de un mundo perdido la serie que me pareció como muy interesante. Creo que la recreación de época está perfecta, la música, la ropa, ellos dos están muy bien casteados, ella es igual a Caroline Bassett, él también está muy bien en el papel, pero creo que los desafíos de este tipo de historias es la dificultad. Hay tantas cosas icónicas, como que yo recuerdo fotos de una pelea que ellos tienen en un parque. Si tienes tantas cosas que la gente recuerda, tanta imagen que quieres recrear, que el riesgo es que te dediques a recrear las cosas que la gente recuerda, como el gorro que se ponía estos ternos hermosos, pero con gorros como con jockey o boinas hacia atrás, y no te concentras. Solo a él se le veían bien, o sea, solo a él, a nadie solo más. A él, a nadie más. Por favor, que la gente no crea que puede lograr esto. No crea que eso no queda bien. Y el tema es que todo este mundo de los bellos, que está muy, muy desarrollado en la historia, no se come el desarrollo de personajes porque, por ejemplo, todo el mundo interior de ella está muy bien desarrollado, su relación con Calvin Klein, como ella partió de ser una vendedora del mall a convertirse en una relacionadora pública, porque ella tenía mucha habilidad como en el mundo de la moda y daba su opinión, y también creo que está muy bien la Naomi Watts como Jackie O, toda esta relación que tiene John con su madre, nosotros sabemos, esto ya no es un spoiler, que su madre muere antes que él y él va a pasar el tema de la enfermedad, toda la relación, todo lo que ella era como figura que se metía en las relaciones del John Kennedy. John estuvo con Madonna, con Daryl Hannah, y todo este peso de ser el legado de los Kennedy está muy bien desarrollado y no se queda solo en vamos a recrear todas las cosas que la gente ya vio. No, pero además la recrea y por eso hay como una... Sí, pero también lo hace. Porque es perfecta para el multitasking. Es perfecta porque uno puede ver la imagen y googlear.
¿Cómo fue? Por ejemplo, hay una pelea que está retratada y uno dice, voy a ver las fotos con una pelea. Sí, yo me acuerdo de la pelea del parque, porque era como, me acuerdo con esas revistas, hoy mi abuelita tenía esa revista que se llamaban como Hola, y era como toda la vida de los famosos de España. Era toda la claro. Estados Unidos. Y ahí salía yo recuerdo haber visto esas fotos, como de ellos peleando como en Central Park. Una pelea, porque ellos eran famosos cuando no tanta gente era famosa. Primero, le sacaban fotos cuando no había tantas fotos, no todo el mundo tenía una fotografía, una cámara en su teléfono, para nada. No había cámara en los teléfonos. No había fotos. Ahora, sí es una serie sobre gente súper delgada. O sea, como que es como que lo más importante, tiene un tema con el cuerpo que yo creo que es muy de los 90, la gente era muy alta. ¿Es de los 90? No, lo que se trata de mostrar es como un mundo perfecto donde la gente es muy alta y muy flaca, como que se parece a Avatar en ese sentido, o sea, son como una figura como altísimos todos, qué sé yo, eso es como raro. Qué buena, son los Avatar, pero de los 90. Son como Avatar, sí, son como Avatar de personas, sí. Fue la que eligió, que estuvo en la campaña muy conocida de Calvin Klein de Kate Moss, y Kate Moss es como de las modelos que empieza toda este regreso, como esta vuelta a, le decían el heroin chic, que era como gente muy muy delgada. Es como, era la época como de la moda, los 90, como que fue la época más ruda con el cuerpo. Es cíclico, casi siempre vuelve, pero es muy real, aparte ella trabaja como en la moda. Claro, entonces, es todo bien estético, claro, porque ella trabaja en moda, pero claro, toda esta ciudad por la que ellos pasean es como perfecta, no van nunca a ningún lugar como feo, nunca están como comprando en un, no sé, en un supermercado. No hay supermercado, es todo como chiquitito, es todo como muy así como de baja escala. Es el mundo de los bellos, Paula. Es todo el mundo de los bellos, sí, esto no es como un documental, ni mucho menos, pero van a unas playas como idílicas, con unos perros así, como con bandanas, como la definición de todo aquello. Pero yo creo que es muy interesante si uno quiere saber cómo funcionaban las revistas impresas. De hecho, su gran idea es una revista de papel, que uno diría como, como que no está como muy mirando al futuro, pero ven televisión por cable, ven películas en VHS. Sí. A mí me gusta eso, que lo muestra él siempre como desde el inicio. De hecho, parte de la historia cuando él reprueba que es como el examen de grado, que en Estados Unidos se dice como the bar, que es como la prueba de abogacía que la puedes dar hasta 3 veces y es la segunda vez que reprueba. Y el titular del diario es como... Lo mismo que vive hoy día todo estudiante de Derecho, como es el examen de grado, y él también lo está pasando pésimo. Sí. Porque lo reprobó, que ya el baby bar y el bar, que creo que Kim Kardashian, que también estudió Derecho, también lo reprobó ahora hace poco. Y todo el mundo se entera y publican sus notas y dice como el guapo, que le dan como un nombre, honk, que es como, o el galán, es solo galán y no es bueno como en Derecho, porque él trabajaba en la fiscalía. Y tú decís, él parte como con esta lógica de que tiene todo el mundo con los ojos sobre él y que no puede fallar. Y eso implica que si vamos a ver sus historias de amor, lo complejo es que más allá de lo atractivo que es y el mundo puede ser atractivo, Caroline Bassett es una persona que lleva una vida normal, que va a entrar a un mundo donde tampoco se va a poder equivocar. Porque va a estar con él, si entra con él, ya todo lo que ella haga va a estar publicado, va a ser sabido. Y finalmente estas grandes historias de amor, sobre todo las mediáticas, son muy afectadas por eso. Como yo pensaba, no son de la realeza, sí, pero Jennifer López, Ben Affleck, como el escrutinio de la prensa, todo el mundo encima, y como eso merma en las relaciones, en las historias de amor. Claro, ahora, todo esto en un mundo sin redes sociales, o sea, a lo que se exponían era un nivel de exposición mucho menor, ¿no? Sí. No es como el cuántico que se vive. Pero será, ¿sabes qué? Yo lo pensé y me generó la duda, porque sí, no habían redes sociales, pero a la vez había menos famosos, es lo que dices tú. Como que siento que hoy día, claro, también todo el mundo puede sacar una foto, pero hay tanta gente que es famosa a la vez, que no es como la obsesión con la princesa Diana. Que como más disuelta, claro. Claro, es todos los diarios, es lo mismo. Entonces, por eso yo creo que era como la realeza de Estados Unidos, porque sí, era ese nivel como de que todo el mundo, como que mi abuelita en Chile sabía esa historia. Entonces, no habían 20.000 algoritmos donde todo el mundo hiciera famosa gente distinta. La presión era mucho más grande y los paparazzis eran más crueles también. Claro, como que les cae todo el peso en muy pocas figuras. Tienes razón. Yo creo que es una película o sea, es una serie que además a mí me pareció muy interesante para entender como igual la forma en que cambia la tecnología, la relación con la celebridad, pero un poco también las relaciones humanas. O sea, volviendo
a que la gente quedaba de encontrarse y no se podía avisar que había tenido un problema, qué sé yo. Yo creo que esa es como una muestra de lo que en el fondo a mí me pareció interesante de la serie, que te muestra cómo han ido cambiando la forma como la arquitectura de las relaciones humanas en un mundo con tecnologías distintas, y te muestra como un momento de transición, ¿no es cierto?, entre un mundo que era totalmente analógico, que era con teléfono fijo, sin redes sociales, sin teléfono, sin cámara en los teléfonos, qué sé yo, al mundo en el que vivimos hoy. Y cómo cambia también la forma en que las personas se esperan, se conectan, se quieren, se muestran. Y quizás eso es lo que me parece como más conmovedor de la serie. No solo porque, bueno, todo el mundo sabe, va a terminar mal, pero es porque ese mundo también se termina un poco. Y eso yo creo que hace que uno la vea como con un poco de nostalgia. A mí me da un poco de pena eso, porque de hecho también tuve ese conflicto como de tristeza, porque siento que sobre todo en la historia de Estados Unidos el asesinato de Kennedy también marca como el fin de una etapa en Estados Unidos, de una esperanza distinta y también como de una inocencia al tener un asesinato en vivo de un presidente que representaba cambios, y el de John con su esposa que muere en un accidente de avión que donde él piloteaba. Es también el fin, como que esa lógica como destino profesado, como el fin de una manera de vivir también, como en los 90. Entonces me da pena, pero a la vez me pasa que todo esto que tú me dices que me parece fantástico, como ver este mundo, cómo cambia, dije ya, pero aparte de eso, ¿qué es lo que me hace que quiera seguir viendo otro capítulo más? Es que tiene algo universal, todos queremos ver a gente enamorándose, a una pareja enamorándose, pasando, porque todas las historias de amor, aunque uno no se enamore de John o de Caroline Bassett, tienen un poco eso, como conocer a otro, sentir esa magia de cuando te ves, de cuando alguien te entiende de forma distinta, dudar, alejarse, volver a estar y presenciar un cuento de hadas, aunque uno sepa que el final es trágico, es siempre volver a creer un poco en el amor. Y yo tenía miedo que no lo hiciera Ryan Murphy, porque sé que él es más truculento y creo que acá lo está haciendo. Él sabe que está contando una historia de amor y la está filmando como una historia de amor, y toda esa elegancia que a la gente le parece tan rara que esté filmando es porque también es coherente con los personajes. Ellos son lo que uno piensa en elegancia, estilo. Se dedicaban a eso. Claro. Sí, me gusta mucho que tenga ese código, que no trate de cambiárselo, porque sería como cambiar la esencia de quienes eran ellos. Más allá que la serie dice, algunas cosas fueron dramatizadas por fines para que sean más entretenidas y no todo es como caso real, porque hay gente que ya está enojada. Daryl Hannah dice, lo considero una falta de respeto. Es que yo también estaría enojada. O sea, yo creo que esa es una cuestión como abierta, o sea, que te pongan con nombre y apellido interpretando como una villana, fome. Sí, y los familiares de John también dijeron, como este no es quien era. Sí, pero está basado en un personaje real, pero es ahí siempre una ficción, una fantasía. Exactamente. Ahora hay que tomársela literal. John F. Kennedy padre muere en el año 1963 y el hijo en 1999. Ángela Díaz, historias de amor. Historias de amor, me encanta. Historias de amor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. No dijimos dónde la pueden ver. La verdad, sí. Después nos escriben. Sí, después las personas dicen, ¿y dónde se ve? ¿Dónde la puedo ver? ¿Y dónde la puedo ver? Muy entretenidas hablando de historia de amor. Se puede ver en Disney Plus, son 9 capítulos, pero ya hay 7 disponibles, así que pueden maratonear y ir viendo cómo se va terminando. Todas las semanas, los días miércoles, aparece un nuevo capítulo. Perfecto, ahí está. Hasta con domicilio la serie de Love Story, John Kennedy Jr. y Caroline Bassett. Ángela Díaz, muchísimas gracias. Que estés muy bien, Paula. Chao. Chao. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.